Bienvenidos a Neonatología en 5 minutos. El día de hoy hablaremos sobre capacidad gástrica del recién nacido. Para entender cómo evoluciona la capacidad gástrica de nuestro recién nacido, tenemos que irnos desde la etapa embriológica. Es así que debemos recordar que entre la tercera y cuarta semana, cuando se produce el plegamiento del embrión, parte del saco vitelino va a quedar incluida dentro de este, formando un tubo que constituirá el intestino primitivo. Este tubo va a caracterizarse porque tiene tres porciones: un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. Conforme se va desarrollando el feto, aproximadamente a la octava semana, en el segundo mes de vida, empieza a formarse el estómago. Este estómago se va a formar como una dilatación fusiforme del intestino anterior, que luego va a sufrir una rotación sobre su propio eje, de tal modo que la cara izquierda del intestino se hace anterior y la parte derecha se va a hacer posterior. Es así que se forma el estómago. Ahora, también deberemos recordar un poco de fisiología del estómago. Recordemos que la principal función del estómago va a ser formar el quimo, uno de los primeros pasos para la digestión de los alimentos. Pero esto en la vida extrauterina, es decir, después del nacimiento. ¿Qué pasa durante la vida intrauterina? Durante la vida intrauterina el estómago permanece literalmente vacío. Lo único que llega acá va a ser líquido amniótico, que es deglutido por el recién nacido, y algunas secreciones epiteliales del tubo digestivo alto, sobre todo del esófago. Estas secreciones y el líquido amniótico que es deglutido constituyen el primer paso para formar el meconio. ¿Qué pasa con el peristaltismo? El peristaltismo se va a encontrar disminuido durante la vida intrauterina. Una vez que el recién nacido nace, el peristaltismo aumenta exponencialmente. Esto hace que el músculo liso del estómago se hipertrofie y contribuye a que aumente de tamaño, pero esto después del nacimiento. Las secreciones están también inhibidas, disminuidas durante la vida intrauterina, sobre todo la secreción de ácido clorhídrico dado por las células parietales. Esta va a iniciar poco antes del nacimiento y aumenta durante las primeras 24 horas de vida, volviéndose equiparable a la del adulto recién al cuarto mes de vida, es decir, las secreciones también están disminuidas. Estos dos puntos, el peristaltismo disminuido y las secreciones disminuidas, hacen que el estómago se encuentre en una fase de latencia y tenga una capacidad muy pequeña, ya que no está funcionando. Esta capacidad va a ser aproximadamente entre 5 a 7 ml a las 37 semanas de edad gestacional. Entonces, definamos qué es la capacidad gástrica. La capacidad gástrica va a ser la cantidad de alimento, que en el recién nacido puede ser leche o fórmula, que puede contener el estómago de un recién nacido. Importante que esto va a ser directamente proporcional a la edad del niño, a la edad cronológica. Es decir, conforme va aumentando la edad cronológica, también va aumentando la capacidad gástrica. ¿Por qué esto? Porque le permitirá al recién nacido, conforme avanza su edad cronológica, consumir comidas más abundantes, es decir, mayores cantidades y menos frecuentemente. Ahora tenemos entonces que la capacidad gástrica del recién nacido también va a estar ligada íntimamente con la producción de leche de la madre. La naturaleza en sí es sabia. ¿Por qué? Porque como dijimos, el tamaño del estómago en el primer día era el tamaño de una cereza. Y la producción de leche de la madre es el conocido calostro, que son unas gotitas de cada pecho por cada toma. Un volumen entre 5 a 7 ml suficiente para llenar este pequeño estómago de nuestro recién nacido. Al tercer día, conforme aumenta el peristaltismo, aumenta la producción de ácido clorhídrico, el tamaño del estómago crece hasta el tamaño de una nuez de Castilla. ¿Y qué pasa con la leche de la madre? Al tercer día empieza la leche de transición, que aumenta de volumen gradualmente, produciendo entre 22 a 27 ml, suficiente para saciar este estómago del tamaño de una nuez de nuestro recién nacido. ¿Qué pasa al séptimo día? A la primera semana, el tamaño
del estómago de nuestro recién nacido es aproximadamente del tamaño de un chabacano, de un durazno. La producción de la madre a partir del día 10 ya va a ser leche madura y el séptimo día producirá entre 45 a 60 ml, suficientes para llenar este estómago. Y al mes, a los 28 días aproximadamente, producirá entre 80 a 100 ml. El tamaño del estómago va a ser comparable con el de un huevo de gallina grande. Y la producción de la leche será suficiente para saciar este estómago. Es decir, está íntimamente ligada la producción de la leche de la madre con el tamaño del estómago, con la capacidad gástrica del recién nacido. Algunas fórmulas de utilidad. Muchos autores han tratado de generalizar el tamaño del estómago, la capacidad gástrica del estómago con fórmulas. Y las que más se acercan son estas. Jiménez 2014, la fórmula de Jiménez 2014, una de las más usadas en el ámbito de neonatología, nos dice que para calcular la capacidad gástrica del recién nacido, deberemos dividir el peso en gramos para 100 y restarle 3. Por ejemplo, la capacidad gástrica de un recién nacido de 2800 gramos será 2800 dividido para 100, 28, y a esto le restamos 3, 25 ml. Pero nos habíamos dicho que la capacidad gástrica varía. Esta fórmula entonces va a ser aplicable al tercer día de vida. A partir del tercer día de vida vamos a aplicar esta fórmula. Porque al tercer día dijimos que iba a tener un volumen entre 22 a 27 ml. Entonces 25 ml, estamos en ese rango. Otra fórmula que se aproxima bastante a lo que sucede fisiológicamente es la fórmula de Alcántara, pero esta es ya para lactantes a partir del mes de vida. Aquí nos dice que la capacidad gástrica de un lactante va a ser la edad en meses más 2. La edad en meses al mes teníamos una capacidad de entre 80 a 150 ml. Si tenemos que con esta fórmula la capacidad gástrica al mes será la edad en meses, un mes más 2, será 3 onzas, aproximadamente 90 ml, estamos dentro del rango. Al tercer mes, 3 meses más 2 son 5 onzas, 150 ml. Entonces, esta fórmula de Alcántara se podrá usar entre el mes y los 3 meses. Nunca, nunca de los nunca, el primer día tratemos de darle la alimentación a nuestro recién nacido con este tipo de fórmulas, porque como vimos, el tamaño del estómago en el primer día es muy pequeño y podemos producirle vómito, náusea, distensión abdominal, que puede confundirse con problemas de intolerancia alimentaria. Recordemos que, como dijimos, en un recién nacido a término, el vaciamiento gástrico va a ser cada 3 horas. Esto quiere decir que el volumen que habíamos dicho, la capacidad gástrica, podremos administrarlo cada 3 horas, aproximadamente 8 veces al día. Es muy frecuente. Importante que en la noche, si duerme más de 3 horas, hay que levantarlo para alimentarlo. Esto hay que enseñarles a los papás, porque muchos piensan que en la noche los bebés no van a alimentarse y pueden posteriormente presentar problemas de hipoglicemia. Y tener en cuenta que la pérdida de peso de un recién nacido a término en los primeros 7 días va a ser del 10%. Otra y última mnemotecnia que podemos tenerla, recordar que al primer día va a tener una capacidad de 5 a 7 ml, al tercer día de 22 a 27, a la semana de 45 a 60 y al mes de 80 a 100. Si no podemos recordar todos estos números, recordemos que el primer día la capacidad gástrica va a ser muy pequeña, 5 a 7 ml, pero al tercer día, usando la fórmula de Jiménez, podemos tener un cálculo de la capacidad gástrica aproximada. Esta capacidad gástrica a la semana se duplicará y al mes se triplicará. Mucho más fácil recordar. Les dejo la bibliografía de donde obtuvimos toda la información que les acabamos de presentar en la descripción, y también si tienes algo más de información y quieres compartirla, comenta, suscríbete y únete a nuestro canal. Síguenos por favor en Neonatología en 5 minutos. Gracias.